Sean todos bienvenidos a Trading and Fitness Club por Gerard Rams y como siempre vamos a estar revisando el reporte semanal, reporte del 19 de abril de 2026 y bueno, sin más dilación vamos a empezar por los índices. Bueno, realmente no hay mucho cambio en el posicionamiento en los índices, como podemos apreciar, tenemos el gráfico del Dow y el gráfico del Nasdaq, no hay ningún setup oficial en este sector aunque lo más cercano por ahora siguen siendo los largos del Nasdaq, ¿vale? Encontrándose los comerciales en 88. Ya sabéis que entró en largo a partir de 95, siempre acompañado de un news failure. Aquí vemos el mercado del SP. Y bueno, la gran pregunta, ¿no? ¿Cuál es el tono actual del mercado? A pesar de que hablar de lo ocurrido con el mercado a toro pasado es de ser un poco cara dura, me gustaría compartir mi punto de vista. Teniendo en cuenta que desde que empezó la guerra a finales de febrero, el mercado no lo ha estado llevando muy bien, con la idea de que no va a haber futuros recortes de tipos de interés, como se daba por hecho antes de que el crudo se disparara, ¿vale? Con la idea de, bueno, de pricear más inflación. Y bueno, desde este momento tanto el Nas como los principales índices de Estados Unidos se han estado moviendo de manera inversa al petróleo. Y bueno, hasta el pasado 2 de abril, que es donde experimentamos un cambio de tono en el mercado. Y fue la primera vez que el crudo terminaba fuerte, ¿vale? Fuerte en verde, haciendo un nuevo high close y las equities cerrando en positivo, ¿vale? Algo que no veíamos desde el principio de la guerra. Por desgracia para mí, en ese momento la data que yo utilizo, que es el COT, no mostraba ningún extremo considerable, por lo que no pude permitirme el lujo de entrar largo, aunque por supuesto me gustaría haberlo hecho. Parece que la desescalada va sobre raíles y que los índices han hecho nuevos máximos históricos esta semana. Por ahora no hay motivos para pensar que nada va a ir mal, y a juzgar por la rapidez del precio y la palpable euforia, seguimos encontrándonos en un bull market. Vamos con la energía. Ha sido de nuevo una semana movida para el sector de la energía, en concreto para el crudo, con los avances de Estados Unidos e Irán y bueno, con una desescalada oficial, ¿no? En cuanto a la participación, no hay mucho cambio. El setup más cercano siguen siendo los cortos del crudo. Que bueno, un setup que a mi juicio es bastante consensus, aunque el posicionamiento parece decir lo contrario. De todas formas, hay que tener en cuenta que la data es del martes y el movimiento fuerte fue el viernes, así que, bueno, podemos cogerlo con pinzas, ¿no? Lo veremos en el próximo reporte. Este es el gráfico del crudo actualmente. Ha sido una semana donde el crudo ha caído un 15%, dejándolo en niveles de 84. Y bueno, otro activo decente donde los comerciales vuelven a estar muy largos es el natural gas. Aunque, bueno, de hecho los smalls se encuentran demasiado largos, por lo que, bueno, imposibilita la compra. Vamos con los metales. Por ahora me despido de la idea de entrar largo plata u oro, ya que la participación es cada vez más neutral. Probablemente el trade a mantener eran los largos de la plata que tomé el 24 de marzo, aunque el catalizador de la entrada era un poco cogido por pinzas, por lo que me deshice del trade. Tenéis toda la información detallada de la operación en el reporte del 29 de marzo. Y bueno, por otra parte, podemos ver el salto en las compras por parte de los speculators, lo que deja el cobre como un setup no oficial, pero bueno, más cercano a ser un corto. Por mi forma de ver los mercados y mi manera habitual de trabajar desde principio de año, me atrae la idea de vender un mercado del cual se ha hablado tanto, ¿vale? Se ha hablado tanto recientemente. Eh, Creo que la idea la tiene todo el mundo claro, comprar cobre por todas las funcionalidades que tiene para la IA en el apartado de hardware. Y bueno, como esto lo saben todos y como siempre lo más complicado de ser un contrarian exitoso es el timing, por lo que bueno, me toca esperar y ver si en las próximas semanas pasa a ser un setup oficial. Vamos con las monedas. Haciendo un repaso de las posiciones anteriores, debo hablar sobre mis cortos en el dólar australiano. Durante el fin de semana me preocupaba la posibilidad de una apertura en gap hacia la otra dirección, pero bueno, tuve suerte y fue a mi favor, solo por unas horas, hasta que bueno, el precio se dio la vuelta y terminé saliendo en mi stop.
Lo único bueno de esta operación fue que no tuve slippage y bueno, con eso y haber manejado el riesgo, la verdad que me conformo. Esta fue la entry y esta ha sido la salida, ¿ok? No hay mucho movimiento en el posicionamiento del dólar, como podemos ver, aunque sí podemos considerar que el viernes 17 de abril hubo un cambio de tono en el dólar, ¿vale? Aquí vemos el gráfico del crudo el viernes cayendo un casi 13% y aquí vemos el dólar haciendo el rebound, ¿vale? Teniendo en cuenta que los futuros del crudo cerraron en negativo un 12% con el anuncio de que el estrecho de Hormuz vuelve a estar abierto durante el alto al fuego. Y bueno, como era de esperar, el dólar reaccionó de manera negativa, continuando through the whole chain. Digásemos que es crude down, dólar down, con la idea de menos inflación o menos expectación de inflación y bueno, unas altas probabilidades o mayores probabilidades de un rate cut, ¿vale? En efecto cayó, pero bueno, terminó el día en positivo, printeando una vela muy bullish. ¿Qué puedo hacer como contrarian para tratar de aprovechar esta lectura? Teniendo en cuenta que actualmente el dólar estadounidense no es un largo oficial y la única manera de intentar expresar mi visión del panorama actual es vendiendo la moneda en la que los especuladores, ¿vale? Se encuentren más largos con la idea de no entrar en conflicto. Y bueno, por descarte esta moneda es el dólar australiano, como podemos ver. Es así como se ve mi posición actual. La entrada ha sido tomada el lunes 20 de abril en el respectivo pullback, ¿vale? Después del gap. Y bueno, básicamente he decidido vender el dólar australiano, ya que, bueno, podía haber comprado el DXY directamente, pero al no ser un setup oficial, creo que aún, a ver, el activo que puede ir más correlado es cualquier moneda extranjera que cotice contra el dólar. Y en este caso, pues he buscado la que esté más crowded, porque así es como creo que funciona los mercados y realmente es como creo que puedo conseguir un edge, no tiene por qué necesariamente tirar el dólar australiano para abajo, pero bueno, teniendo en cuenta este cambio de tono en el dólar, en el que el cambio de tono con la idea de que empiece un movimiento al alza el dólar, creo que el que peor lo puede hacer en el caso de los cortos es el dólar australiano. Vamos con el grano. El único setup oficial para este sector es el algodón. Seguiré esperando una entrada de manera paciente porque realmente hay pocas noticias sobre el activo en el día a día y no es un mercado muy, muy operado. Aunque bueno, está haciendo un buen move para arriba, así que bueno, veremos a ver si me dan una entrada decente. Operaciones validadas por el COT, los cortos del Cotton y las cercanas cortos de Australian, largo en el Silver y largo los 2-year notes. Posiciones abiertas, el trade que acabo de, de explicar en el dólar australiano con bueno, unas ventas en el close del viernes y el stop en los highs, que serían los lows del dólar. Y bueno, la posición de la semana anterior, los cortos del australian, que bueno, finalmente me salí en el stop. Aquí tenemos el mapa de calor semana a semana para que veamos el posicionamiento de las pasadas semanas y cómo ha avanzado hasta la semana actual. Mercado filtrado por comerciales, large speculators, small speculators y un poquito el posicionamiento en los índices. Y esto sería básicamente todo. Muchísimas gracias por la confianza y nos vemos en la próxima. Hasta luego.